Hola a todos, bienvenidos a esta entrega de un programa especial que tenemos para ustedes. Esto es Historias con Eloísa Luna, donde conoceremos cada historia de cada ser humano que va a estar con nosotros compartiendo en este set. Vamos a ver su punto de inicio, ese punto de quiebre que marca la historia que los ha permitido estar con nosotros, estar a este punto de su carrera, de su historia, de su éxito y de todo lo que ha logrado hasta el momento de hoy. Hoy iniciamos con Manera. Es un cantautor, compositor, arreglista y productor dominicano. Creció escuchando artistas como Rafael Solano, Rubén Blades, Checo Feliciano, Pablo Milanés, Juan Luis Guerra, entre otros. Estos son parte de su inspiración. Abogado de profesión, pero arreglista de vocación. En el 2020, Manera fue nominado en 11 categorías y ganador de 4 premios INDE Dominicano, incluido en la prestigiosa revista Forbes en el listado de los más creativos del 2022, donde figuran personalidades como Juan Luis Guerra. En el 2021 tuvo su primera participación en premios soberanos. En el 2022 estuvo nominado en 4 categorías en premios soberanos. Hoy conocemos la historia de Manera. Bienvenidos. Estamos en Historias con Eloísa Luna, con Manera. Manera, qué placer tenerte en este espacio. Vamos a conocer lo más importante de cada ser humano, su historia. ¿Cómo estás? Qué bella, gracias. Eloísa, querida, para mí es un placer estar aquí contigo, con todo tu equipo. Gracias por tenerme. Para nosotros un honor. Yo creo que esta entrevista, más que una entrevista, esto es un conversatorio, porque cuando hablamos de cosas tan íntimas como la historia de un ser humano, nos vamos un poquito más allá a lo rígido, ¿verdad que sí? Sí. Yo quiero empezar, como dicen por ahí, ¿por dónde empiezo? Por el principio. Sí. ¿De dónde nace el nombre Manera? Porque está muy llamativo, tengo que decirte. Ay, gracias. Bueno, pues te cuento que tiene una historia muy especial para mí, porque vengo de una familia donde desde mi abuelo hasta que nací, mi abuelo, mi papá y yo llevamos el mismo nombre. Wow. O sea, yo soy Manuel Ramón Vázquez III. Pero ¿qué pasa? En mi familia paterna, todos llevan el Manuel. Entonces, Manuel Ángel, Manuel José. Entonces, en mi familia, todos son Manuel Vázquez. ¿Ok? Entonces, de niño, recuerdo, imagino que fue una Nochebuena, en una fiesta de esa de Navidad, a mi mamá y a mi tía Susana se les ocurrió llamar a un Manuel, y todos miraron. Y de ahí yo creo que comenzó la idea de crearle un nickname, un apodo a mi papá. De ahí nace el Manera, acortando el Manuel y el Ramón. Uh-huh. Yo crecí escuchando a mi mamá llamar a mi papá Manera. Siempre que había una buena noticia, siempre que el café estaba, cuando la comida estaba, era Manera. Cuando había algún problema, era Manuel Ramón. Entonces, Cambia la cosa. Ya sabíamos que había un tema ahí. Entonces, cuando al pasar de los años, y yo me vi en la situación de publicar mi música, yo me encontré frente a una disyuntiva. O sea, Manuel Ramón, así Está bueno. como larguito. Sí, suena como contador público autorizado. Entonces, como que Manuel Ramón. Entonces, cuando yo comencé a digerir un poco el por qué yo amaba la música y lo que representaba la música para mí, inmediatamente yo fui al recuerdo de mi infancia, de ver a mis padres los domingos, los sábados que estábamos en la casa, cantarse en la cocina, papi haciendo algo en la sala, mami cocinando, intercambiando frases de bolero. Wow. Entonces, eso a mí me hizo como mucho sentido. Y entonces recordé mi primer piano. Recuerdo entonces yo, entre papi y mami, cantando en casa, Uh-huh. en buen dominicano, los músicos le decimos aquí, caerle atrás. Caerle atrás. Entonces yo tenía un pianito de juguete y yo perseguía esa melodía. Siempre estuvo en tu vida. Entonces, como que volví en sí en ese momento y dije, qué mejor nombre
para esta carrera que Manerra. No porque acorta mi nombre de pila, sino porque representa... Un homenaje. Exacto. Representa el amor entre mi familia. Involucra a mis tíos, mis primos, mis padres, mi hermana, mi acercamiento a la música. Cuando dicen Manerra, yo veo a mi papá y a mi mamá, veo a mi familia. Para ti es un resumen de buenas cosas. Sí, para mí es el resumen del sentido de por qué yo amo tanto la música y me enorgullece mucho llevar ese nombre. Manerra, ¿cuál ha sido el momento que puedas marcar como el más difícil de tu vida? Bueno, hay muchos momentos difíciles. Desde mi infancia recuerdo un momento en que mis padres quedaron sin trabajo. Y una de las cosas que yo le agradezco a mis padres es que desde muy pequeños nos aterrizaron en la vida, en los temas de la vida. Que aunque nos protegían, siempre había una gotica de realidad. Como esta es la vida. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces vi muchos momentos que quizás hoy lo veo en toda su dimensión, pero yo recuerdo, ahora que tú me haces la pregunta, recuerdo un momento que mis padres se quedaron sin trabajo y recuerdo que no había dinero para la cena. Lo recuerdo perfectamente como si hubiese sido ayer. Son momentos que marcan. Y recuerdo que mi hermanita y yo pensamos que teníamos una alcancía. Nos recordamos que teníamos una alcancía y la abrimos. Y comenzamos a buscar en la gaveta. Tú sabes que en la gaveta siempre quedaba... un menudito. En ese tiempo había medio peso, 25 centavos. Y juntamos esa noche para poder ir al colmado y comprar pan y leche. Lo recuerdo perfectamente. Y ahí vimos la mano de Dios obrar, siempre lo digo. Sí, muchos momentos difíciles, claro que sí, donde tocamos fondo, pero aún en medio de la crisis vimos la mano de Dios obrar y vimos como nunca nos faltó nada. Como ese, muchísimos momentos. Muchísimos. Claro. ¿Qué traerá coalición? Hay una canción que para mí simboliza en muchas partes ser uno de mis himnos nacionales. Uno siempre dice que el cuerpo es un país, ¿verdad? Y que uno tiene su himno nacional. Y cuando pienso en artistas, quizás me hace pensar un poquito a profundidad en estas letras, y es la canción Éxito. Dice, si alguna vez conociera usted a algún artista y buscara en el fondo de su corazón, enclavada estaría sin duda esa frase con fuego y dolor: éxito, por el que sufren, por el que lloran, por el que luchan hasta morir. Para ti ha sido una lucha constante. ¿Cuántas puertas te han cerrado? ¿Qué tanto ha costado ese camino al éxito? Bueno, mira, lo primero es que yo tengo que ser sincero contigo. Mi vida ha tenido varias etapas muy particulares. Cuando yo le cuento eso a la gente se queda como que... Yo de profesión soy abogado. Eso fue lo que yo estudié. Y lo estudié motivado, inspirado en películas que veía, donde el abogado defendía causas medioambientales, sociales. Yo veía a esos abogados en el estrado, tú sabes, abrazar esas causas. Yo dije, no, eso es lo que yo quiero. Yo quiero ayudar a la gente. Esa fue tu inspiración. Claro, y fui a la carrera inspirado por eso. Concluí mi carrera inspirado y motivado por eso, y me di cuenta que no era tan así como en las películas, tú sabes. El mundo es real, ese choque. Exacto. Pero sigo con esa ilusión, tú sabes, eso me sigue moviendo y empujando. Pero de ahí cruzo a la radio, casi como un accidente, y ahí me comienza a ir bien. Ahí comienzo a aprender muchas cosas. Termino dirigiendo medios y llego prácticamente al top de
de esa área, ¿verdad? De los negocios. Y es ahí entonces, en la cima, vamos a decir, de mi carrera profesional, con todas las cosas que yo necesitaba y que había soñado, material, profesionalmente. Que cualquiera pudiese decir que estás perfectamente realizado en un Sí, sueño. sí, mi familia lo sentía así, yo lo sentía así, claro, tenía ambiciones y aspiraciones, pero ya reconocía que estaba en un sitial privilegiado. Sí. Había comenzado como un productor y ya estaba frente a varios medios dirigiéndolo. Y en ese momento yo sentía que tenía en gran parte algo de éxito, pero se me cruzó la idea en la cabeza de que yo tenía que hacer un stop en mi vida. Que ya yo había superado la barrera de los 30 y ya yo quería otras cosas. El que trabaja en los medios sabe. Siempre quiere dar pasos hacia arriba. Claro, y la ansiedad y el estrés que se maneja en eso, tú sabes, que si los ratings, que si la producción, que si los bumpers, que si la reunión con el patrocinador, que si la parrilla, toda esa maquinaria, la gente cree que es muy fácil, pero no, uno prácticamente no duerme. Que si el transmisor se apagó, Sí. que si la loma, que... Sí. Y yo tomé la decisión de poner una renuncia Wow. en mi mejor momento. Tomé esa decisión, lo hablé con los dueños, comenzamos a entrenar personas. Yo la puse con 8 meses de anticipación. Traté, conversamos para que me colocaran en otro grupo de medios fuera del país, con menos responsabilidad, pero que yo pudiera ganar y tener algún tipo de ingreso. Y te cuento, Eloísa querida, como una experiencia para las personas que nos están viendo. Yo estaba aquí, en mi mejor momento. Yo dije, bueno, pues si yo mantengo este nivel, chévere. Pues te cuento que al momento que yo puse la fecha efectiva de mi renuncia, no había nada de lo que yo había planificado. Wow. Nada de lo que yo había planificado se había dado. ¿Te arrepentiste? Mira, me asusté. Yo no sé si me dio tiempo de arrepentirme. Yo estaba muy asustado. Porque llegó ese 31 de enero del 2018, me parece. Y yo... En cero. No, la única cosa que a mí me pasaba por la cabeza era, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? En todas las inflexiones posibles. ¿Y ahora qué? O sea, yo llegaba a mi casa y veía mi apartamento, todas mis cosas, y yo decía, ¿y ahora cómo? ¿Qué va a pasar con mi vida? Y en ese momento, todo, la palabra éxito, la palabra esfuerzo, las puertas que se habían abierto, todo lo que yo había hecho para llegar a ese punto, y yo mismo me puse en esa posición. Nadie más me puso. ¿Sentiste culpabilidad, arrepentimiento? Fue un cruce. ¿Te castigaste? No, yo creo que ahí comencé a ejercer mucho como esa resiliencia, como esa dependencia de Dios, que nada más en esos momentos uno la pone a prueba. Porque es muy bueno en la bonanza. Dale Decir, gracias, Dios es Señor. Bueno, qué lindo, y tú montaste en tu jipeta. Gracias, Señor, y gracias, Señor. Y subí a tu apartamento en ascensor, pero cuando tú no tienes jipeta y cuando pierdes tu apartamento, entonces tú dices... En ese momento comenzó uno de los años más difíciles de mi vida. Ese 31 de enero, yo comencé a transitar metafóricamente un valle de oscuridad y de mucha incertidumbre. Yo no sabía qué iba a ser de mi vida. ¿Te transformó esto? Totalmente. ¿Pudiese decir que eres otro Manera antes de ese 31 y después de? Totalmente, porque cuando tú te ves sin nada, sin protección, cuando tu propia familia te dice, pero la carta de renuncia la pusiste tú, amor. Fue tu decisión. Tú la firmaste, mi vida, tú pusiste tu fecha, tú sabes. Y yo tenía
la conciencia, la certeza de que Dios tenía algo para mí. ¿Qué era? No lo sabía. Y no hay una cosa más bonita que esperar confiados, porque uno está en situaciones bien difíciles, pero hay algo dentro que te dice, todo va a estar bien, nos estamos procesando, nos estamos preparando y van a venir cosas buenas. No tienes la certeza, pero tienes la fe, que es lo más importante. Claro, claro. Fueron 12 meses de mucha incertidumbre. Ahí yo comencé yo lo llamo así, yo bajé las revoluciones de mi vida. Uh-huh. Y eso fue previo a la pandemia. Wow. Ya. Que después de durante ya la pandemia, pues también. Ya yo estaba en confinamiento. Ya desde antes. Desde antes de la pandemia yo estaba en confinamiento porque yo dejé mi apartamento, el apartamento de mis sueños, que prácticamente yo había diseñado, a terminar en un cuartico. En un cuartico como ese rincón donde tú tienes ese librero tan bonito. Wow. Y ahí lo único que yo mantuve, que conservé, fue mi piano. Y en ese cuartico, con poca luz, donde cabíamos mi piano y yo, pues comenzó esto que hoy se conoce como Manerra. Porque yo pasaba horas, Eloísa, horas tocando piano y tocaba. Entonces me cruzaban como unas frases por la cabeza y yo le ponía melodía y así pasaron días hasta que yo dije, pero déjame yo grabar esto. Uh-huh. Solamente como para divertirme. O sea, yo grababa sesiones kilométricas de 1 hora, de 2 horas, tocando, llameando, y luego la ponía en el celular y me iba a dormir escuchando eso. Y después entonces yo decía, pero oye, ¿tiene sentido esto con esto? Entonces lo editaba y lo unía yo. Oye, pero... suena bien. Comencé a enviárselo a una amiga y la amiga me respondió el voice note llorando. Me decía, pero qué cosa más linda, qué sé yo cuánto. Y yo ya, tú sabes, yo estaba en mi crisis existencial. Yo decía, no, pero eso es porque tú me conoces. Uh-huh. Eso... Y ahí fueron pasando muchas cosas que no quiero dejar pasar porque yo sé que esta conversación la están viendo muchas personas que quizás están atravesando una situación complicada. Yo estaba atravesando, como te dije, mi valle de incertidumbre y de oscuridad. Sí. Yo lo que me mantenía era de pie. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios y creyéndole a Dios, porque ya yo había visto desde mi infancia la mano de Dios obrar en mi familia. Yo sabía que eso, de alguna forma, Él iba nuevamente a meter su mano, como decimos, a intervenir. Y en esa situación me llama una amiga que quiero mucho, que me acompaña ahora en la banda, que se llama Constanza Liz, es violinista, y me llama y me dice, Manu, me acaban de invitar a musicalizar un documental que se va a presentar en un festival en Venezuela, en un festival cinematográfico en Venezuela. Yo quiero que tú me ayudes a musicalizar. Yo le digo, oye, le digo de cariño a Ancita, oye, Ancita, yo estudié en el conservatorio hace 15 años, pero yo no tengo la capacidad de musicalizar un documental. Ella insistió tanto, ven, hermano, vamos, que yo en una dije casi como que ya. Pero esto es responsabilidad tuya, ni siquiera, no ponga mi nombre ahí. No es algo que asumo. O sea, pues te cuento que 2 semanas después, prácticamente, Constanza me llama y me dice, Manu, no ganó el documental. Y le digo, no, pero yo estaba consciente de que eso no iba a pasar. Pero ganamos como mejor soundtrack. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Súper raro. Súper raro. Fue un sentimiento muy extraño porque yo estaba atravesando una situación de incertidumbre. Entonces, cualquier bombillito que se prendiera, para mí era como una señal. Sí. Tú tienes el cielo oscuro. Sí. O sea,
el panorama es... Y cuando se prendió un bombillito, tú decías por ahí. Es la luz. Entonces yo me iba a mi habitación y le decía, Señor, ¿qué tú me quieres decir con esto? ¿Qué tú quieres que pase aquí? Que yo me dedique a la música, que yo me ponga a hacer arreglos, que yo escriba. 2 semanas o 3 semanas después, me levanto con una canción en la cabeza que es de nuestra infancia. Digo, de nuestra infancia no, porque tú eres jovencita. Hay que ver. Pero es un clásico del maestro Juan Luis Guerra que se llama Me enamoro de ella. No, pero Es un yo merengue. creo que no hay épocas ni infancias para las canciones de Juan Luis. Eso se escucha hasta el último momento. Pues bueno, eso es una maravilla. Y yo me levanto con esa canción, que es un merengue, pero se me ocurre hacerle un arreglo en blues. A ver cómo va. Entonces, yo agarro y me levanto en la mañana, comienzo y programo la batería. Y lo subo. Me grabo tocándolo y cantándolo como un juego Sube a tus redes sociales. a mis redes sociales que estaban dead. O sea, ahí me Muerto. seguía mami, mi tía y quizás 2 primos en Nueva York. Más nada. Wow. Y 4 cuentas falsas. De esas que se pegan. Para completar. Y cuando yo subo eso, como a la hora, comienzo ahí. Yo, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me hackearon la cuenta o qué? Y resulta que el maestro Juan Luis tuvo la gentileza, ese gesto tan hermoso de subir eso Wow. en sus redes y agregarle al caption aperísimo. Wow. Ya tú sabes todo lo que vino después de ahí. ¿Qué sentiste tú en ese momento? Rarísimo, otra vez. Porque quizás un bombillito, pero ahora No. fue un faro y con ese Fue faro como un flash. raro de nuevo. No, yo no ¿Por estaba- dónde es, No señor? estaba reaccionando. Yo, tú sabes, era como un sentimiento de intenso, Sí, difícil sí, de, sí, sí. de digerir. Describir. Y la lluvia de comentarios, tú tienes que grabar, tú tienes que ponerte a eso, dale, que El apoyo Yo de un vuelvo- momento a otro. yo vuelvo a mi habitación en la noche y le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Que la vamos a llamar la habitación de tu proceso. La habitación del proceso. La habitación de tu proceso. Claro, y yo le decía al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? A esta altura de mi vida, después que yo hice una carrera como abogado, En después los que hice una medios. carrera en los medios, ahora tú quieres que yo me meta a Música. cantante. O sea, yo que arrastro tantas situaciones de dominio escénico y de timidez, que no me gustan los reflectores. O sea, eso es lo que tú quieres para mí ahora. ¿Y cómo yo le voy a decir esto a mi familia? Mi familia que me ayudó a graduarme de abogado. Cuando yo le vine a decir que voy a hacer Que vamos a radio, cantar. No, primero fue radio. Radio. Ah, ok, Manuel Ramoncito. Ahora tú quieres hacer radio. Pues vamos a apoyarte, dale. Y ahora yo dejo la radio y le digo, que quiero cantar. Ah, ahora tú quieres cantar. ¿Qué vas a hacer mañana? Marinero. Entonces, es como todas esas cosas comienzan a pasar por tu cabeza. Totalmente. Y esa noche yo hablé con Dios y le dije, ¿qué es lo que tú Muéstrame. quieres? ¿Tú quieres que yo grabe? Porque yo no tengo dinero. No tengo dinero, no tenía ingresos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces yo le dije, ok, si tú pones el dinero, si tú abres la puerta, recuérdate, Eloísa, ya yo venía de la radio y conozco esa estructura Conoce de la industria. todo lo que se necesita, Y- todo lo que se pasa, todo lo que se sacrifica. y todo lo que cuesta. Ujú, Que la gente no se imagina. ujú. Lo que le cuesta a un cantante sonar su música en la radio, Sí. que la prensa le dé cobertura, todo eso. Ser mínimamente reconocido. Cuesta. Y yo dije esa noche, yo no quiero utilizar esos recursos. Yo no quiero. No. Si tú vas a abrir puertas, Vamos a ver cómo la vas a abrir. vamos, eso te toca a ti. Eso te toca a ti. ¿Verdad? Yo diciéndole con humildad y con, claro. con tanto miedo, Claro. porque es desde el miedo y la incertidumbre que estoy hablando esa noche con Dios. Y ahí comenzaron a suceder milagros maravillosos, Eloísa.
A los 2 o 4 días, yo fui a un estudio de grabación a cotizar. ¿Cuánto me costaba grabar 4 o 5 canciones? La persona me dio la cotización y yo le dije, mira, yo he venido aquí a ver. No es que yo tengo este dinero y que te lo voy a traer mañana. Estamos tanteando. Para que tú sepas, tú sabes. Yo te lo estoy contando para que la gente sepa cómo fue todo. Sí. Ese día yo llegué a la casa de mis padres y entrando a la casa, sonó el teléfono. Mami lo tomó y yo la oigo que mami dice, ¿pero con el papá o con el hijo? Con Manuel Ramoncito, ok, me lo pone. Me dice, mi hijo, ¿cómo tú estás? Te habla fulanita. Es para decirte que mi marido quiere que tú pases por la oficina a buscar el cheque de tu disco. Wow. Rarísimo de nuevo. Rarísimo y pico. Sí. Y yo, no, pero ¿usted sabe quién es? Y dice ella, claro, Manuel Ramoncito el gordito que toca piano en la iglesia. Yo me quedo nuevamente, o sea, como yo acabo de llegar del estudio, no hacía ni media hora. Que fuimos a ver. Que tenemos una cotización en el correo. Pues te cuento, Eloísa, que al otro día yo estaba en el lobby de esa oficina endosando ese cheque y llamé al ingeniero del estudio que me había cotizado para que él mismo fuera a retirar ese cheque. Para ni ponerle la mano. No, yo no le voy a poner la mano. Trae comprobante. Así salió ese primer EP donde está como La Luna, Flor de Azucena, Bachata Colonial, Mantequilla y Café y Eres mi verdad. Así comenzó esa historia que yo digo que fue un milagro de Dios. Totalmente. Desde la portada de ese libro, desde el prólogo, página por página. Totalmente. Y por eso yo no me canso de agradecer, porque es que cada día Dios abre una puerta. El que yo esté aquí sentado hablando contigo, para mí es un milagro. Que hayan pensado en mí para tener esta conversación contigo, es un milagro, porque yo no me lo merezco. O sea, es como que no lo busqué, no lo gestioné. Llegó. Y entonces yo digo, oye, Señor, qué cosa tan linda que Ale, que Patricia, que Eloísa hayan pensado en mí para tener esta conversación. Qué cosa tan hermosa que esta conversación se va a quedar en las plataformas y alguien va a recibir esa palabra. Ese milagro que tú hiciste en mí se va a replicar. Tú sabes que a veces nos encontramos en situaciones de confort, de comodidad, y uno está perfectamente allí y por razones ajenas a nosotros, de terceros, salimos de lo que nosotros considerábamos bueno, porque el Señor entendía que había que sacarte de ahí para Él poder lograr sus objetivos en ti. Claro. Pero es sorprendente cuando eres tú mismo que das el paso de sacarte de ese confort, de lo bueno, de lo estable, para entonces permitir que el Señor empiece a obrar. Yo creo que eso es maravilloso, poco inusual, sobre todo, y de mucho impacto. Sí. Entonces, ya siendo manera un artista, porque ya hemos grabado, hemos dado esos pasos por la bendición del Señor, y donde estamos ahora, te pregunto, ¿qué tan difícil puede ser vivir de la música sin ser famoso? Bueno, fíjate, en mi caso, que es como muy particular y muy sui generis, yo no me puse expectativas más allá de lo que yo podía trabajar. Yo quise jugármela, vamos a decirlo así, poniéndole todo en las manos de Dios y siendo diligente con lo que yo tenía en la mano. Obviamente. Porque a veces nosotros,
eso está en las manos de Dios y nosotros No nos quedamos hacemos nada. arropaditos en la cama. Totalmente. Y ese no fue mi caso. O sea, yo sí le dije, en un momento le dije, ok, Señor, ya salió este proyecto. Encárgate tú de abrir las puertas y yo me voy a encargar de hacer mi trabajo Sí. con diligencia. Como yo tenía mis expectativas aterrizadas, eso me permitió perfeccionarme constantemente, competir conmigo mismo, ver cuáles eran mis debilidades y superarlas. También en ese proceso descubrí el valor de la confianza en el proceso creativo. Muchas veces nosotros estamos en un proceso creativo y nos juzgamos inmediatamente. Oye, ¿qué tal si ponemos aquí tal cosa? Y uno mismo dice, no, porque no. ¿Y qué te parece si mejor utilizamos tal micrófono? No, mejor no. Entonces aprendí que el proceso creativo hay que dejarlo caminar. Y te digo eso porque al final esas cositas que parecen mínimas o no muy importantes fueron las notas que hicieron de mi proyecto, de este proyecto, un proyecto como distinto a lo que estaba pasando en el mercado en ese momento. Tanto así que por mi timidez yo no salí a hacer media tour. O sea, mi música salió y comenzó a rodar y mucha gente pensaba que yo era mexicano. Tú sabes que yo venía como de otro sitio. No conocía esa historia. Porque yo no estaba girando Ni aquí. origen, sí. Entonces, al darse toda esa cosita como, oye, pero qué producto tan distinto y estos arreglos y este concepto, era porque yo no tenía escuela de arreglo ni de producción de estudio y yo dejé que esa creatividad fluyera. Eso tuvo una repercusión directa en la difusión de mi música. Y mi música comenzó a difundirse en las plataformas, comenzó a sonar en la radio y todo eso se traduce para el compositor, para el autor, para el arreglista, para el artista, se traduce en ingresos. Sí. Entonces, como ya yo conocía la industria y sabía cómo se maneja toda esa dinámica y no incurrí en esos gastos de pago por sonar en la emisora, relaciones públicas, toda esa dinámica, tú sabes que gira y que maravilloso para el que quiera, tú sabes, pero yo decía, no puedo ahora mismo. Tú sabes, yo que estoy mismo imprimiendo mi case del CD y yo mismo estoy reproduciendo mi CD en mi laptop y le pongo el label y cuando puedo voy a una emisora a distribuirlo, tú sabes. No estamos ahora mismo preparados para esa situación. Entonces, siempre con los pies en la tierra. Sí. Entonces fue difícil, y claro. Priorizando cosas. Claro, entonces no fue nada fácil al principio, sobre todo que yo no tocaba. O sea, no salía a tocar y no tenía ese ingreso. Todo era por la distribución digital. Y claro, tuve que hacer ajustes en mi vida, por supuesto. O sea, a nivel de gastos, de todo lo que involucra la salud financiera de una persona, yo aterricé mis gastos y lo llevé al mínimo. Luego, obviamente, pues, las cosas fueron cambiando, pero sí, es muy sano que todo el artista, no solamente en la parte musical, sino en cualquier rama de las bellas artes o en cualquier parte de su negocio, entienda lo importante que es hacer ajustes económicos y no crearse expectativas inalcanzables. Alta, sí. Claro. Manera que tú puedas identificar, porque ya que hemos ido conociendo tu historia, para mí todo han sido logros importantes, pero ese que tú destaques, que digas, bueno, este es mi mayor logro hasta este momento, claro está. Tú sabes, te voy a responder de esta manera y va a parecer contraproducente o ilógico,
Pero cuando yo oí a mi papá y a mi mamá cantando una de mis canciones, eso para mí, tú no te imaginas. Eso fue, eso fue una de las emociones más bonitas que yo he tenido en mi vida. Oír a mi papá sin saber que yo ando por ahí cantando, tarareando una de mis canciones. Eso me remontó a la historia que yo te hice al Que principio. empezamos. Ujú. Es como Sí, un ciclo. El, el tener a mis padres en este momento de mi vida, donde han visto materializarse este sueño, es maravilloso. El tener mis amigos cerca, que han sido parte de esto, el honrar a quienes me han inspirado y tener una relación directa con ellos, tener su amistad, sus consejos, eso es lo más bonito que puede pasar. Todo lo demás viene y va. sí. Eh, y yo creo que esas cosas, por ejemplo, las nominaciones que he tenido ahora para los premios, eso para mí fue algo tan lindo, que tomen en cuenta el trabajo, pero acompañar ese momento de mi familia y de mis amigos, los que han estado conmigo, aún en Durante. los momentos más difíciles, abrazarnos, eso no tiene precio, Eloisa. Eso es mi gran tesoro. Eso, y en todo este camino de mi carrera musical, hacer amigos, conocer gente maravillosa que están en los medios y tenerlos cerca y siempre tener sus palabras, eso para mí es algo muy bonito. Eso me alimenta. Eso es lo que no se va nunca. Eso no se va nunca. Las luces se apagan, el disco duro se llena, pero esos abrazos son eternos, van con nosotros siempre. Totalmente. Hablemos un poquito de la labor social que tú realizas. Eh, para nosotros quizás a veces es común escuchar que artistas, gente del medio reconocida se inclina por hacer alguna labor social porque lo asesoran, porque le nace del corazón, porque entienden que es lo correcto. ¿Qué te ha inspirado? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y por qué? Bueno, eso viene de familia, desde que yo estoy chiquito, recuerdo en Santiago que yo vivía en un lugar como un poco apartado, que no había mucha casa por ahí, y yo no tenía amiguitos. Y los que llegaban allá eran dos hermanitos limpiabotas. Y yo me pasaba los fines de semana solo. Y un día me acuerdo que un domingo tocaron la puerta y yo me incliné y eran dos niños, como de mi edad. Y yo le abrí la puerta y los abracé, pues no tenía amiguitos ahí. Y recuerdo que yo saqué los juguetes, ellos pusieron su caja de limpiabotas en un lado y nos pusimos a jugar ahí. Como si se hubiesen conocido de Oye, todo momento. y eso fue una de las cosas que yo nunca olvido. Y eso marcó mi vida para siempre. Porque después de ello le pregunté a mi papá, papi, ¿por qué ellos no tienen zapatos? ¿Por qué? Tú sabes, yo no lo entendía. Yo debía tener quizás 6, 5 años, no lo sé. Y desde entonces eso se ha quedado en mí. Y he buscado la forma, aún sin tener todo lo que quisiera tener, de compartir lo que tengo con el que lo necesite. No importa donde yo esté, siempre, siempre. Y eso va conmigo, donde sea. Si mañana yo dejara la música y me toca ser chef, pues ahí voy Igual vamos a donde estar. sea, donde sea, porque vuelvo y te digo, todas estas cosas terminan, todo esto pasa. Y Pero siempre decimos que si el Señor te pone en posiciones privilegiadas, ¿para qué? Si no es para ayudar.
porque esas cosas la gente no se lo imagina. Y te voy a contar otra cosa de mi papá que ahora me cruzó por la cabeza. La gente no se imagina, Eloísa, cómo eso repercute en tu descendencia y en tu Totalmente. familia. Cómo ese bien Ujú. regresa años más tarde. Hace varios años, antes de yo iniciar mi carrera artística, yo estaba en una oficina y mi papá fue a llevar unos documentos. Me fue a dejar unos documentos y se fue. Cuando yo estoy saliendo, más tarde, el seguridad me dice, ¿cómo se llama ese señor? ¿Cuál es el apellido? Yo digo, Vázquez. Y ese hombre, un seguridad, un guachi, Ujú. me dice, ese hombre, yo trabajaba en tal sitio, yo era un muchacho, yo era un loquito. Y ese hombre se sentaba conmigo a aconsejarme y a decirme, fulanito, tal cosa, guarda ese dinerito, no te lo bebas, Ujú. abre una cuenta. ¿Eh? Y ese hombre me dijo, por ese hombre, estoy yo vivo hoy. Yo quiero hablar con ese hombre. Le dije, pero fulano, ese es mi papá. Y se lo llamé. Papi regresó un tiempo y esa gente se abrazaron y lloraron. Cuando yo vi eso, Eloísa, yo dije, oye, qué cosa tan hermosa la capacidad de nosotros poder darnos por los demás. ¿Cuántas vidas nosotros podemos salvar? ¿Cuántas familias? ¿Mm? No necesitamos un programa institucional, Para ni nada. político, Ujú. ni es dedicarle tiempo a escucharlo y Y conectar abrazar, con su necesidad. abrazar esas causas. Y eso es lo que yo trato de hacer con la música. Ujú. Eso es lo que, y lo que, donde Dios me ponga, ahí siempre lo vamos a hacer. Mira, eso es sumamente importante porque son cosas que llenan cuando lo hacemos sin esperar nada a cambio, cuando lo Ujú. hacemos sin pensar que nos los agradezcan o que va a pasar mañana esa persona, lo hacemos de corazón. Ay, sí. Manera, hablábamos ahorita y tocaste el tema de lo que sentiste y hablábamos de premios soberanos. Ujú. Y también hablábamos de sentir cosas raras cuando veíamos bombillitos. Y quisiera saber, ¿qué sentiste tú cuando de repente tú evalúas? Hace un tiempo estaba en el cuarto del proceso, ¿verdad? Sí. Y hoy tengo 4 nominaciones a premios soberanos. ¿Qué sentiste? La mano de Dios. Agradecimiento. Eh, privilegiado. eh, de ver cómo Dios Ujú, ha abierto el camino. ujú, Cómo ha convertido mi lamento ujú. en baile. Cómo ha transformado mi tristeza En gozo. en gozo. Ujú. Cómo ha hecho de la nada algo. Eh, y algo que siempre digo, nosotros somos la suma de la gente que ha estado con nosotros, que nos ha abrazado. Ujú. Entonces, aunque estas nominaciones salen a mi nombre, ahí están mis padres, mi familia en general, mis amigos, mis profesores de música, del colegio, los que han estado conmigo. Esas nominaciones son para Son ellos, Ujú. son de ellos, porque ese es su cariño y obviamente el del público Claro. que ha conocido mi música, pues me ha traído hasta aquí. Y ya yo me siento Eloísa y no es un cliché, porque eso lo repiten mucho, pero te lo digo con todo el corazón, ya yo me siento ganador, ya yo me siento del otro lado, porque el ver parte de este proceso que hoy hemos conversado, cuando tú lo ves en retrospectiva, Ujú. entonces eso adquiere un nivel extraordinario. De la nada, con una carrera de 3 años, Ujú.
que un grupo de personas que tiene toda una vida Totalmente. dándole seguimiento al arte nacional mencionen tu nombre. Totalmente. Eso para mí es una bendición y una motivación, no solamente para mí, sino para toda mi generación y todos los que vienen ahí, que sueñan con tener un mejor país, mejor gente, mejores seres humanos, una mejor gestión cultural, promoción de nuestros valores, difusión de nuestra identidad. Pues para mí todo eso se traduce en eso. En esas 4 nominaciones. Claro. Manera, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, lo que sigue es seguir confiando en Dios. Yo sigo trabajando en ese cuartico. Yo no lo cambio, ese cuartico. No, por ese nada. es el cuarto del proceso. No se puede cambiar. Yo regreso a ese cuartico y ese cuartico está intacto. Aunque después de eso yo me he ganado y he tenido el privilegio de guardar premios, tengo los premios en otro sitio. Ese cuartico está intacto como aquel primer día. No hay ni una cosa más ni una cosa menos. Porque a mí me encanta llegar a ese cuarto con la misma incertidumbre que yo tenía en aquel entonces. Porque quiero siempre sujetarme a la voluntad de Dios, que sea Dios obrando a través de mis manos, de las posibilidades, de las herramientas que yo tengo. Nunca creer que yo tengo la fórmula de nada, nunca recostarme de ese éxito anterior, sino comenzar siempre a trabajar desde cero. Y así ha sido, y así sigo trabajando hasta el día de hoy. Lo que viene es seguir confiando en Dios, seguir siendo diligente, seguir con los pies en la tierra, seguir consciente de que quien abre caminos y puertas es Dios, quien va adelante, que quien me inspira y es la fuente de mi trabajo es Dios. Y en función de eso, pues seguimos trabajando. Pues ahora el mes que viene salimos del país, nuestra primera gira internacional, vamos para Venezuela, vamos para Colombia. Wow. Y hay otros países que vienen ahí también, que pronto lo vamos a confirmar. Bueno, pues yo espero una invitación a una cobertura especial de esa gira claro, de Manera. ¿Verdad con que sí, Eloísa productor? Luna. No, nos vamos para allá. Con Ale, Emily y Patri, nos Nos vamos para vamos allá. todos. Que no camino solo como Patri. No caminamos solos. Manera, un mensaje final para el que está viendo este conversatorio, para el que acaba de conocer tu historia. Bueno, yo le pudiera decir que poner a Dios sobre todas las cosas. En primer lugar, Dios. Buscar esa relación, ni no hablo de religión, conectar con Dios, hablar con Él, descubrir en esa conversación el propósito de para qué nosotros estamos aquí y dejarnos usar como instrumento. Entender que cada uno de nosotros aquí, Eloísa y todo el que nos está viendo, tiene un propósito. Nadie aquí está por casualidad. Tú estás aquí con un propósito y lo estás ejerciendo con diligencia. ¿Cuánto? Tú me has preguntado a mí todas las situaciones que yo he atravesado, los momentos difíciles. Pero vamos a hacer un programa con los momentos difíciles tuyos también. No terminamos ahora. Para que la gente sepa que te ven bien bonita, una historia y peinada, y bien tranquila, y la gente no se lo imagina. Entonces eso, ponerlo en las manos de Dios. Dios no falla. Amén. Dios siempre está ahí con nosotros. Amén. Dios no te va a dejar solo. Y Él, oye que te lo digo hoy, Dios cumplirá su propósito en ti. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla en ti. Amén, amén. Un mensaje final maravilloso y que nos deja muy tocados. Señores, continuamos en Historias. Sin lugar a dudas, la historia de hoy fue inspiradora. Pone a prueba la fe del ser humano, la creencia en Dios, que es lo primordial,
y cómo saber sobrepasar los procesos con buenas actitudes, confiados de que vamos a salir adelante, de que no importa la situación, siempre vamos a tener una situación. Lo importante es no subestimar qué tanto nosotros podemos salir adelante en medio de ella. La verdad es que llegamos a la parte final de esta entrega y nos vemos en otro programa con otra historia con Eloísa Luna.